cumbre de presidentes y figuras de la ultraderecha internacional auspiciada por Vox, el minoritario partido de ultraderecha español. Y a diferencia de Milei, al que las corporaciones, el poder y la derecha le ponen la alfombra roja, al Pepe Mujica no lo dejaron entrar a la propia reunión de presidentes. ¿Por qué? Porque no parecía un presidente. ¿Por qué? Porque parecía un hombre común. Y más que un hombre común pobre. Porque si bien fue presidente 2 veces de su país y una figura a la que le hicieron reverencias muchos otros líderes de Estado en América Latina y en el mundo, el Pepe siempre creyó en la política como un servicio a los otros y nunca puso a los otros al servicio de la política ni de él mismo. Así que creemos que vale la pena pensarlo un poco, homenajearlo, ya que se trata de un caso extraordinario de un líder político que perteneció a una organización armada, que fue tomado de rehén por una dictadura, que estuvo 14 años detenido ilegalmente por esa dictadura, que una vez en libertad formó parte de un partido político democrático, que esa construcción llevó mucho tiempo, pero que el Frente Amplio finalmente terminó gobernando con su figura proverbial el paisito Uruguay y llevando adelante políticas de avanzada. Muchas leyes que cambiaron el registro que el propio país, hoy gobernado por la derecha, y una porción importante de los países de América del Sur creían irrealizables. La interrupción voluntaria del embarazo, la legalización del consumo de marihuana para que el Estado estuviera presente, entre otras cosas venturosas para el destino del Uruguay, y también ejemplos en todo el continente señalaron su liderazgo. Y además está el modo en que pensó la política. Hay muchos que desde la Argentina lo vieron siempre como un señor mayor, como viejo vizcacha, un poco charlatán que se iba de boca. La verdad que eso es un modo muy argentinocéntrico de ver, porque ya vemos cómo se van de boca los nuestros. Y se van de boca hasta kilómetros. Chequé en la portada del diario Página 12 de hoy con la lengua larga de Milei, una lengua de Ofidio, en realidad vociferando tonterías que dejan mal parado a su grupo público de gobierno, no a la Argentina, no a la política argentina, sino a lo que él representa. Un pequeño grupo de personas con mentalidades fascistas que han asumido el control político del Poder Ejecutivo en la Argentina, que ni siquiera tiene una representación mayoritaria entre los legisladores, ni va a poder hacer mucho más que gobernar a fuerza de decretos, pero por ahora ahí está y trae los males. En las antípodas, en todos los sentidos, incluso en la formación cultural y en la verba, en el uso del lenguaje a favor de las buenas causas sin descuidar no solo la poesía, sino la trascendencia del Pepe Mujica. Lo musicalizamos con un poquito de reggae, recordando algunos de sus discursos más importantes. Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta, 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 voz alta. El mundo tiene hoy los elementos materiales como para hacer posible que 7.000, 8.000 millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales. ¿Será posible? Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana? Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea más y más, y desea
y desea más y más. Cuando quiere acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Pero tenemos que darnos cuenta. Entonces, esta es una clave de carácter cultural. Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. Estas cosas son muy elementales. El desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. ¿Vos sos pichicatero? Y desea más y más. En mi humilde manera de pensar. No seas gil, nabo de mierda. Gracias. Una vez hablando con Lucía Topolansky respecto al voto de pobreza que Pepe Mujica llevó adelante en su propia vida. Tiene su propiedad, tenía otra y la donó para la construcción de viviendas, trabaja en su emprendimiento de flores, trabaja la tierra, vive en un rancho, tiene una perra con una pata menos, no le importan las apariencias en serio, sino en rigor otros asuntos que en la vida suelen ser menos relevantes en la era de la hipercomunicación y las apariencias, que lo suyo no preconizó nunca que el resto haga lo mismo, que se trata de un raro ejemplo de una especie de monje tibetano, que no anda criticando al mundo por el modo en que el mundo se comporta, sino que decidió él mismo llevar adelante una vida diferente y por suerte lo logró durante su mandato. Para las publicaciones internacionales era todo un asunto, un presidente de estas características, que por ejemplo cerró lo que aquí sería la residencia presidencial de Olivos y toda la gente que estaba al servicio del presidente, que se limitó a ir a trabajar a la sede del gobierno y a tener su propia casa, que era un rancho con buena parte de pisos de tierra, de una humildad notable, y que a partir de eso hizo lo que para muchísima gente sería notable, que coincidieran las ideas con el afuera, que las ideas de las personas no estuvieran adornadas como sus propias casas, que después no se pueden mostrar en público porque todo el mundo se pregunta ¿y de dónde salió la plata de este señor? Hablando, o de esta señora, ¿no? Hablando a los jóvenes en la UNASUR, en un discurso, el Pepe Mujica. De aquí voy a salir el mismo viejo que soy. Lo que tiene sentido es pensar, porque hay mucha gente joven. Y si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vives porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido, o no. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismo, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares, un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía, la esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Y hoy vaya si sabemos lo que vale la esperanza para nosotros, ¿no? Cuando Pepe Mujica hablaba ahí en la cumbre de la UNASUR, en la primera fila lo aplaudían como si fueran dos integrantes de un grupo de fans, Cristina Fernández de Kirchner, por entonces presidenta de la Argentina, y Michelle Bachelet, por entonces presidente socialista de Chile. Por si esto fuera poco,
noticias de último momento. Dicen que el Pepe Mujica no cumple 89, Marina Iglesias, ¿sí no? Así es, Pepe Mujica está cumpliendo 90 años hoy porque lo anotaron un año después de su nacimiento, por lo cual hoy es el cumpleaños número 90 del gran Pepe. Eso dice él, ¿no? Eso dice él. Eso aclara él, en el onomástico nuestro figura con 89, 89, 90, número redondo, mejor. ¿Y ustedes creen que en Uruguay, por ejemplo, las murgas se privaron de reírse un poco del Pepe Mujica? Agarrate, Catalina, cuando el Pepe llega al poder, haciendo civilicemos al Pepe. Lo curioso, mirado esto desde la Argentina, es que Uruguay ejerció el mismo humor cáustico sobre un presidente de estas características que sobre cualquier otro. Imagínense eso en la Argentina. Completamente imposible. Y el Pepe se convirtió también en un faro para docenas de figuras internacionales que buscaron al ir a Uruguay o ir a Uruguay para encontrarse con él, desde el cineasta Emil Kusturica hasta Paul McCartney, por dar solamente dos ejemplos muy distintos entre sí. No solo chulurearon al Pepe, sino que sintieron que estaban compartiendo un pedazo de aire y de historia con un líder de características inolvidables. A lo mejor para algunos tuvo que ver el proceso por el cual él terminó diciendo que el país modélico para probar los beneficios de legalizar la marihuana era Uruguay. Llevó adelante la cruzada y lo logró. Nosotros lo que estamos pretendiendo de momento es una discusión a fondo de un problema muy largo, de un problema muy serio que tiene la humanidad. No nos preocupa tanto la droga, lo que nos preocupa a muerte es el narcotráfico, que es una cosa distinta. Sabemos que no es una respuesta fácil porque además el Uruguay es un país pacato, es un país de viejos. Es un país, la mayoría somos viejos y somos de tendencia conservadora. Uno le dice a la gente regularizar la marihuana, empiezan a mirar el tejo, ¿no? Una cosa del diablo esto. Estamos luchando contra el prejuicio. Porque el problema no es la marihuana, el problema es el narcotráfico. Cada 3 presos, 1 está por narcotráfico. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde vamos a ir? ¿Qué otras cosas hizo el Pepe Mujica durante sus periodos de gobierno en Uruguay? Había ganado la primera elección en 2009 por el 50% del total de votos. Legalizó la compra, venta y cultivo de marihuana, despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12ª semana de gestación, legalizó el matrimonio homosexual, propuso y logró una diversificación energética, la descentralización de la educación y la proyección de la UTEC, el plan Juntos y la construcción de miles de viviendas, disminución histórica de la pobreza en Uruguay, aumento del empleo en Uruguay, aumento de los ingresos y el salario mínimo en Uruguay, el crecimiento del empleo registró el nivel más alto de la historia del país. Gracias a las reformas económicas del gobierno Mujica, la tasa de pobreza disminuyó notablemente, sobre todo en las zonas rurales. El aumento de los ingresos rondó el 24% de promedio durante todo su gobierno. La diversificación energética propuso un modelo completamente diferente, incluyendo ahí la energía solar y centrales eléctricas y plantas para la producción de etanol y biodiesel que cambiaron el panorama.
del vecino país. Hay que pensar en estas cosas cuando se habla de bajar el nivel de pobreza, de que crezcan los empleos, de que aumenten los ingresos, las leyes progresistas, porque hoy en la Argentina vemos cómo se impuso un modelo político que es exactamente a la inversa. Y para recordarlo, aquellos que quieran seguir el streaming de la M530 en el canal de YouTube de esta radio, pueden ver discursos históricos. Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a eso. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto: o logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.